¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a la tercera sesión de la Semana de la Bioseguridad. Nos sentimos muy contentos porque estamos recibiendo charlas realmente magníficas y el día de hoy no es la excepción, ya que nos está acompañando y de hecho ya está en la sala el ingeniero Alejandro Ruiz, quien déjenme mencionarles un poquito nada más de lo que significa su currículum, porque él tiene un gran recorrido profesional. Él es ingeniero en lo que es agronómica de la Facultad de Ciencias Agrarias y Veterinarias de la Universidad Técnica de Oruro. También ha hecho varios diplomados, como por ejemplo la de consultoría y gestión estratégica en la UPB. También tiene otros diplomados en ecología, conservación, en lo que significa la EMI, y pues también otros relacionados con ingeniería ambiental. Vamos a destacar que el ingeniero es especialista en salud y seguridad ocupacional en el trabajo y justamente el día de hoy nos va a hablar de una temática demasiado interesante, que es protocolos de bioseguridad. Si bien yo estoy mencionando un poquito de lo que es su currículum, es justamente el ingeniero quien nos va a actualizar en cuanto a ello el día de hoy. Ingeniero, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Sea usted bienvenidos a la tercera sesión de la Semana de Bioseguridad. ¿Cómo se encuentra? Rocío, Lisset, tengan ustedes muy buenas tardes. Agradecido por la invitación para poder compartir un poco de nuestra experiencia referida a lo que son los protocolos de bioseguridad. Oh, pues realmente nosotros queremos conocer justamente cuáles son las perspectivas que nos trae la empresa que usted representa, porque me olvidaba de algo muy importante que no he hecho mención. El ingeniero que está aquí acompañándonos es gerente general de la empresa Green Future. Y Green Future es justamente una de las empresas que está dentro de la feria de bioseguridad. No se olviden que ustedes pueden visitarnos en www.campoferial3jvirtual.com y ahí van a poder ver mucho más de la oferta que nos tiene no solamente esta empresa Green Future, sino también otras más que se encuentran dentro de la misma. Entonces, ingeniero, a lo que vinimos, por favor, ya estamos ansiosos de poder conocer lo que justamente nos va a poder compartir el día de hoy. Adelante, la pantalla es toda suya. Muchas gracias, Rocío. Bueno, empezamos. Voy a empezar compartiendo la presentación. Para quienes desean algunas preguntas al final de la sesión, por favor, para especificar más que todo alguna duda o alguna pregunta que puedan tener. Perfecto. Como Rocío les dijo, mi nombre es Alejandro Daniel Ruiz Azuga. En primera instancia voy a proceder un poco a complementar el currículum que Rocío indicó. Eh, Actualmente me desenvuelvo como gerente general de la consultora ambiental y de seguridad ocupacional Green Future. Mediante la consultora brindamos apoyo técnico y profesional a grandes empresas en la ciudad de Oruro y a nivel nacional. Podemos mencionar, por ejemplo, la empresa Ferrari Jesse para el grupo Sphere Inversiones, la empresa Molinos Miura, y además de uno de los proyectos más grandes que hemos podido encarar, como es el condominio privado Lomas del Sol en la ciudad de La Paz, siendo uno de los condominios más grandes en la zona de Achumani actualmente. Además, en el ámbito de la docencia, me desenvuelvo como docente en el Instituto Boliviano de Normalización y Calidad, IBNORCA, además de ser conferencista nacional e internacional referido a temas específicos en medio ambiente y seguridad. Soy experto en la implementación de sistemas de gestión, tanto para ISO 14001 como también para ISO 45001. Esta competencia me trae para que podamos encarar esta charla referida específicamente a lo que son protocolos de bioseguridad en empresas netamente productivas. Me voy a dar 2 minutos para poder brindarles un resumen de lo que brinda como servicios profesionales la empresa Green Future.
Cabe recalcar que nos abocamos a la elaboración e implementación de protocolos de bioseguridad desde el diseño, incluyendo el control de estas medidas, que sobre todo son, primero, un requisito legal para la continuidad de las empresas, pero también un compromiso de seguridad hacia los trabajadores. Además, dentro del área de seguridad y salud en el trabajo, nos encargamos de la elaboración e implementación de programas de seguridad y salud en el trabajo. Un punto que ha sido muy requerido en este último tiempo, específicamente con el cambio de la normativa y la evolución de los planes de higiene ahora a programas de seguridad, somos muy requeridos para realizar este trabajo. Y como les decía, el ámbito de aplicación de estos programas es integral, ¿no? Nosotros brindamos tanto el servicio de diseño, implementación, control, inclusive el monitoreo en caso de poder o necesitar monitorear algunos elementos, en el caso de ruido, iluminación, estrés térmico, que sea necesario en el cumplimiento de los programas de seguridad. Y yendo un poquito más allá, también tenemos la experiencia para lo que es el diseño e implementación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo con la aplicación de la norma ISO 45001 en su versión 2018. Ya entrando a lo específico, realizamos para trabajos referidos a capacitación, en este caso, uso correcto de EPPs, sobre todo para el cumplimiento de los programas de seguridad, los protocolos de bioseguridad y también los sistemas de gestión. Además de realizar capacitación en implementación de los protocolos. Como les decía, nuestro servicio integral incluye también toda la parte técnica y de capacitación. Adjuntamos a nuestros servicios productos referidos al tema de bioseguridad, y uno de nuestros productos estrella son los lavamanos portátiles. Son unidades que brindan el acceso a un lavado de manos seguro, especialmente en cumplimiento a los requisitos de los protocolos de bioseguridad, tanto para empresas constructoras o empresas que no pueden acceder a un punto de lavado fijo. En este caso, la ventaja de este producto es que al hacerlo portátil puede brindar ese acceso necesario, y ahora como herramienta fundamental para combatir la propagación del COVID-19. Perfecto. Una vez de haber mostrado todos los productos y servicios que oferta la consultora, vamos a pasar ya al tema que nos trae acá, referido a los protocolos de bioseguridad. Los protocolos de bioseguridad se convierten en una herramienta muy importante para la implementación. Primero, el diseño, la implementación y el control de las medidas que la empresa va a poder tomar referidas a la contención del COVID-19. Si bien muchos lo pueden ver como un documento más de netamente puro texto, para quienes trabajamos en esta área, podemos afirmar que es una de las herramientas fundamentales para reactivar un negocio. No solo por el cumplimiento a la normativa, como es en este caso la exigencia del Ministerio del Trabajo en su presentación, sino sobre todo en un compromiso que la alta gerencia brinda hacia sus trabajadores, sobre todo buscando que el trabajador se desenvuelva en un ambiente seguro. Además, que no pueda contraer ninguna enfermedad laboral, o en este caso el COVID-19, y propague en su núcleo familiar. Para poder entender toda esta temática, necesitamos aclarar puntos específicos. Primero, ¿sobre qué es un protocolo? Un protocolo es un conjunto de medidas o acciones para mitigar, controlar y realizar el adecuado manejo
del virus COVID-19. Como verán, varias entidades, tanto públicas y privadas, han puesto a disposición modelos de protocolos que necesitan ser adecuados a cada empresa. No es que un protocolo va a encajar fácilmente a una empresa. Es un documento que tiene que ser adecuado, especialmente en el tema de la implementación. La experiencia nos dice que la implementación y el control son las fases fundamentales para el éxito de un protocolo de bioseguridad. Como todo documento, se cuenta con una normativa aplicable o una normativa que respalda la elaboración de estos documentos y sobre todo la aplicación. Principalmente podemos hablar sobre la Constitución Política del Estado, que en sus diferentes artículos asegura la salud, ¿no? Y toca como un tema preponderante el cuidado de la salud de todos los bolivianos. Varios decretos supremos, por ejemplo, el 4179, emitido por la Presidencia del Estado, donde declara emergencia nacional por la presencia del brote de coronavirus. Decretos que también nos indican que se deben generar estas herramientas técnicas para la implementación de protocolos de bioseguridad, resoluciones biministeriales, incluso, como les decía más antes, que generan modelos de protocolos de bioseguridad para la aplicación tanto en industria, en minería, en la construcción, en la industria alimenticia, por ejemplo, en el comercio para actividades que producen alimentos, el servicio de delivery, por ejemplo, también ya tiene un modelo de protocolo. Y bueno, me voy a referir mucho al tema del comunicado 23-2020 emitido por el Ministerio del Trabajo, que con este comunicado ya regula la presentación de estos protocolos de bioseguridad a partir de el inicio de labores de una organización. Con este comunicado, lo que el ministerio nos pide es que primero diseñemos nuestro protocolo y cuando la empresa vuelve a trabajar, ya se implementen estos protocolos. Y el informe de implementación, llamémoslo así, es el que se tiene que enviar como documento o una declaración jurada a un correo electrónico que en el comunicado 23-2020 hace mención al Ministerio del Trabajo. ¿Qué nos quiere decir en resumen el comunicado? Repito, que yo debo implementar mis medidas de mitigación o contención después de haber diseñado los protocolos y recién presentarlas, ¿ya? Me parece bastante interesante desde el punto de vista que es un documento donde no decimos voy a hacer, y con el tiempo nunca se cumple. Lo que el ministerio, ya partiendo desde los programas, quiere es que las empresas o las organizaciones primero diseñen, ejecuten, implementen y después reporten al ministerio, para que el ministerio también tenga bases técnicas para una posible evaluación y además el control que tiene como potestad una entidad del Estado, ¿no? Y también podemos tomar en cuenta los decretos municipales, viendo que ahora los municipios ya son autónomos, pueden generar normativa municipal referente al cumplimiento de ciertas medidas. Por eso que no solo debemos tomar en cuenta las medidas que nos pide el Estado, sino también la departamental y la municipal. En algún curso me preguntaban cómo se integran los protocolos de bioseguridad al programa de seguridad y salud en el trabajo y a un sistema de gestión. Y la respuesta es que desde todo punto de vista, en las medidas de mitigación, incluyendo la evaluación de la hiper, se deben tomar ya en cuenta los peligros o riesgos de bioseguridad o los riesgos biológicos.
Es por eso que las empresas que ahora están trabajando con sistemas de gestión están actualizando ya su identificación de peligros y evaluación de riesgos para incluir estas medidas. De la misma forma, en el PCCT se nos pide hacer la aplicación de una hiper, y ahora con estas nuevas amenazas, nuevos peligros, nuevos riesgos referidos a bioseguridad, se deben incluir a estos dos documentos que son importantes en la política, en el cumplimiento de la política de seguridad de toda organización. Para el tema de la aplicación y el diseño de un protocolo de bioseguridad, basado en la experiencia que tenemos, recomendamos sobre todo aplicar un enfoque de procesos. Si bien muchos ya lo hemos visto en los programas de seguridad y en los sistemas, el enfoque de procesos nos ayuda sobre todo a determinar nuestros puntos críticos en los procesos que vamos a estudiar. En los puntos críticos pueden ser, por ejemplo, puntos o sitios de trabajo de alto riesgo de contagio. Nosotros vamos a determinar nuestras medidas de contingencia. Ya más adelante vamos a ver medidas de contingencia referentes a distanciamiento social, uso correcto de los EPPs, ventilación. Bueno, hay un sinfín de medidas que cada vez, mientras más las estudiamos, vamos viendo la eficacia de cada una de ellas. Pero les repito, el enfoque de procesos para el diseño de un protocolo de bioseguridad es altamente recomendable. Para entender el enfoque de procesos, debemos entender bien qué es un proceso. Y les explico en 15 segundos. Un proceso va a ser un conjunto de actividades. Una actividad va a ser un conjunto de tareas. Y las tareas van a ser un conjunto de paso a paso. ¿Cuál es la importancia de identificar muy bien mis procesos, mis actividades, mis tareas, mi paso a paso? Porque les repito, voy a poder determinar qué puntos críticos tengo en mis tareas, por ejemplo, o en mis pasos a pasos, ¿ya? Eso es fundamental para poder aplicar ahí mis medidas de contingencia, especialmente en las áreas de trabajo. Quiero hacer un paréntesis para explicar un poco y comentarles lo que leí hace 2 días basado en una investigación, es un artículo basado en una investigación de la Universidad de Filadelfia en Estados Unidos, que indica que se tienen 3 motivos o causales para que un paciente que ha contraído el COVID pueda empeorar su salud y llegar a una fase crítica. Nos hablan de 3 puntos importantes, como es el ambiente de trabajo, además la carga viral y el medio ambiente, ¿no? ¿Y cómo se desarrolla esta investigación? Y se incluye el acceso a la salud. Si un paciente no tiene acceso a la salud o un trabajador no tiene un acceso oportuno a un médico, a una clínica, a un hospital, su cuadro lo más seguro es que vaya empeorando en un tiempo muy corto. Segundo, el ambiente laboral y la carga viral. Si el trabajador se encuentra sometido a un ambiente laboral en el cual existe una carga viral muy fuerte, es muy posible que, según incluso las enfermedades de base que pueda tener el trabajador, pueda llegar a una fase crítica. Y uno de los puntos que me ha llamado la atención es el tema ambiental que se toca en esta investigación, porque se ha determinado que los trabajadores o las personas que viven en un área, en una ciudad, en un municipio en el cual el ambiente está cargado de gases, por ejemplo, de efecto invernadero, de gases emitidos por el tránsito o por empresas mineras,
que ya hacen daño al sistema respiratorio del trabajador, son más propensos también a poder llegar a una fase crítica de la enfermedad. Entonces, si se dan cuenta, nuestro trabajo, nuestro medio ambiente y el acceso a la salud, a un médico o a una clínica, es preponderante en el caso de el manejo y a qué vamos a llegar si algún día nosotros contraemos el virus COVID-19. Se ha visto que en ambientes laborales donde se tiene una ventilación apropiada, se usan los equipos de protección personal de manera correcta, además los correctos, se tiene una desinfección de ambientes y todo ese conjunto de medidas, lo más seguro que la carga viral que en algún momento pueda ingerir algún trabajador es mínima y lo que hace que el trabajador inclusive no pueda sentir o pueda llegar a ser asintomático en el transcurso o el desarrollo de la enfermedad. Por lo cual, les repito, es muy importante tomar en cuenta esos 3 puntos que a futuro van a determinar a qué nivel de criticidad va a llegar nuestro trabajador o cualquier paciente. Bueno, tomando en cuenta que no tenemos mucho tiempo, voy a desarrollar el contenido que como profesionales aplicamos dentro de lo que es el protocolo de bioseguridad para una empresa, en este caso, productiva. Ok, empezamos. Tenemos como primer punto los antecedentes, ¿no? Sobre todo referido a los antecedentes, pueden ser legales de la empresa, antecedentes, podemos ahí tocar los puntos referidos a si mi empresa cuenta con un programa de seguridad, tal vez si mi empresa cuenta o ya implementó un sistema de gestión de seguridad. Esos puntos lo podemos tocar en antecedentes. El tema del marco legal es fundamental. Se basa en los decretos que les presenté anteriormente. El alcance sí es de mucha prioridad, tomando en cuenta la base física de mi organización, ¿ya? Mi alcance lo voy a determinar sobre todo con la alta gerencia. La alta gerencia me tiene que indicar si mi protocolo de bioseguridad va a tomar en cuenta, por ejemplo, mi área administrativa, mi área de producción y mi área de comercialización. Incluso hemos visto que hay empresas, organizaciones que tienen un área de producción, un área de venta e incluso un área de comercialización o de entregas por delivery. En ese caso, los protocolos, podemos generar un solo protocolo, pero con distintos acápites. ¿Por qué? Porque mis medidas de contención no van a ser las mismas en mi área de administración que en mi área de producción, mucho menos en mi área de comercialización. Por eso es fundamental establecer el alcance de mis medidas y bueno, sobre todo también tomar en cuenta el tema económico, que es fundamental en una empresa, para ver si está preparada para implementar las medidas en todas las áreas, ¿no? O priorizar ciertas áreas, que es fundamental, pero también no se debe tomar en cuenta que todas las áreas necesitan esta implementación, ¿no? Es fundamental. En cuanto a las responsabilidades, en este punto manejamos mucho las responsabilidades del empleador y de los empleados, porque un protocolo no va a funcionar solo con la responsabilidad del empleador, porque puede que el empleador te brinde equipos de protección personal, te capacite, haga diseñar e implementar un protocolo de bioseguridad. Si el trabajador no tiene el compromiso de cumplimiento del protocolo de bioseguridad. La experiencia nos dice que si un trabajador no cree en el COVID, es un agente de riesgo alto. ¿Por qué? Porque un trabajador que no crea en el COVID no se va a cuidar, no va a tomar medidas fuera del trabajo, porque en el trabajo le pueden obligar a utilizar los EPPs, le pueden obligar a tener un distanciamiento, a lavarse las manos,
Pero ¿qué pasa post trabajo? ¿Qué va a pasar en su casa? ¿Qué va a pasar cuando vaya al mercado? No, él va a seguir haciendo su vida normal. Lastimosamente, hemos detectado personas que aún no creen en esta enfermedad. Y les repito, para el tema técnico son un potencial de riesgo muy alto. Es por eso que la responsabilidad del trabajador es igual de importante que la responsabilidad del empleador. Debemos definir conceptos y definiciones, sí, pero este punto no se debe quedar en la teoría, ¿no? De decir, ¿qué es COVID? Y tenerlo en una hoja, cuáles son los síntomas y describir los síntomas y que esto se quede en un impreso. Debemos divulgar esta información, como les digo, capacitar, explicar a nuestros trabajadores de qué se trata esta enfermedad, cómo se puede contener la enfermedad, cuáles son las medidas. ¿A qué llamamos paciente asintomático, por ejemplo? Porque ellos puede que no lo sepan y si no lo entienden, no van a poder determinar si ellos son, por ejemplo, asintomáticos, ¿no? Si a ellos les hablamos de síntomas leves, debemos explicarle cuáles son esos síntomas leves, ¿no? Y cuáles son los controles que también ellos deben de tener. Porque no solo hablamos de controles en la empresa, vamos a ver más adelante incluso algunas medidas o fichas de control y algunas actividades o acciones que cada trabajador, incluso en su casa, puede realizar, especialmente para determinar a los asintomáticos. Entonces, como les decía, los conceptos y definiciones son fundamentales dentro del protocolo de bioseguridad. En el siguiente punto tocamos lo que son los equipos de protección de bioseguridad, que más adelante vamos a detallarlos y también vamos a determinar la diferencia entre un EPP y lo que es y ropa de trabajo, que son dos elementos totalmente distintos, pero que en algunas organizaciones se confunden mucho. La limpieza y desinfección de instalaciones es una de las medidas fundamentales para la contención del COVID dentro de un protocolo de bioseguridad. Si bien hay empresas de pymes para arriba que incluso cuentan con servicio de limpieza externo o propio de la empresa, es fundamental sobre todo llevar el control de esta actividad. ¿Ya? Es necesario que la alta gerencia o el encargado de seguridad o también el de medio ambiente que vea un poco esto, pueda tener el control de la periodicidad de la limpieza, quién lo ha hecho, cómo se ha hecho, si ha sido una desinfección, ha sido algún otro método que se utilice dentro de la empresa y sobre todo tener este control para el respaldo ante una inspección laboral que se pueda tener por parte del Ministerio del Trabajo. La desinfección de medios de transporte es bastante utilizado sobre todo para empresas que realizan el transporte de sus trabajadores justamente para realizar esta contención y minimizar ese riesgo de contagio en la llegada de los trabajadores hacia la empresa. No se olviden que la empresa puede generar miles o varias medidas de contención, pero lastimosamente están dentro de la empresa. Cuando el trabajador sale, ¿qué pasa? Ya, eso es fundamental. Es por eso que hay muchas empresas que están aún desarrollando el transporte directo de la casa del trabajador hasta la empresa para reducir ese riesgo, porque no lo pueden manejar, ¿no? Eso es fundamental y además, incluso se ha visto que empresas del rubro alimenticio están implementando la compra de víveres y de alimentos, por ejemplo, para sus trabajadores. ¿Esto qué quiere decir? La empresa compra directamente de los proveedores y les reparte a los trabajadores y, bueno, les descuentan de su sueldo para evitar que los trabajadores lleguen a estos puntos de propagación de enfermedades o del virus, como son los mercados. A ese nivel están trabajando algunas empresas en la ciudad de Oruro.
y realmente es algo muy que hay que congratular, ¿no? Porque realmente estas empresas tienen un compromiso de bioseguridad y de cuidar a sus trabajadores, por ende mantener la producción sobre todo, porque no se olviden que un trabajador enfermo reduce la producción y por ende a futuro eso se vuelve o se convierte en menos ingresos para la propia empresa. El manejo de residuos, de igual forma, es importante en el caso, por ejemplo, de tener algún trabajador con síntomas o algún trabajador que está, llamémoslo así, asintomático, pero en un periodo de contagio, porque no olviden que según los estudios nos indican que el asintomático puede tener cierto nivel de contagio dependiendo en qué periodo o en qué fase de la enfermedad se encuentra. Y para mí, uno de los puntos más importantes, el anexo de implementación. Estos anexos van a determinar sobre todo el éxito, para demostrar el éxito de nuestro protocolo, porque en este anexo vamos a demostrar al ministerio las medidas que hemos implementado, ¿no? Acá podemos incluir fotografías, fichas, videos. Mientras más anexos de implementación tengamos, mejor respaldado va a estar mi protocolo de bioseguridad. Eso es fundamental. Ahora, por el tema de tiempo, voy a detallar unos cuantos de estos puntos que generalmente son críticos en la implementación de un protocolo de bioseguridad. Para esto vamos a desarrollar el contenido. Como les decía, es importante determinar los conceptos, qué es el COVID-19, cuáles son los síntomas y sobre todo cómo se propaga. Es fundamental que el trabajador entienda la forma de propagación del COVID, específicamente para que se cuide y pueda cuidar también a su familia. Si bien tenemos spots, jingles en las radios que nos hablan todo el día sobre cómo se propaga el COVID, una charla personal, una charla grupal, una inducción referida o que le mostremos un video al trabajador de cómo se propaga, va a ser mucho más eficiente que lo que él va a poder ver en la tele o escuchar en la radio. Según las investigaciones, hasta la fecha no se ha demostrado que los virus que causan enfermedades respiratorias puedan transmitirse a través de los alimentos. Esto nos tranquiliza un poco, pero no tiene que hacer que nosotros nos relajemos. Es decir, si yo toco, digamos, estoy agripado y estornudo en la mano y toco una materia prima o en un producto ya para su envase, puede que no contagie o transmite el virus. Pero no olviden que estos productos van a ser envasados, ¿ya? Y el envase normalmente puede que sea en papel, puede que sea en plástico, sí pueden transmitir el virus. Además de que no olvidemos que tocamos también lo que es el tema de la inocuidad alimentaria, las medidas de inocuidad que mi empresa debe tener, que como se dan cuenta, respaldan también a las medidas de bioseguridad, ¿no? Lo que les decía, debemos determinar factores de riesgo individuales y los mayores factores de riesgo, especialmente determinados por el grupo etario o la edad de nuestros trabajadores, que les puede incluir en un grupo de riesgo bastante importante. No se olviden que las personas mayores de 60 años, personas o trabajadores que tienen enfermedades de base. Y bueno, alguien me preguntaba, ¿y cómo yo sé que mi trabajador tiene una enfermedad de base? Ahí podemos encontrar la integración con mi programa de seguridad. No se olviden que en los programas de seguridad y mucho más en los sistemas, la norma nos pide tener exámenes preocupacionales, periódicos y postocupacionales. Estos exámenes
preocupacionales y los periódicos me van a dar un dato fundamental para determinar mis grupos de riesgo, ¿ya? Sobre todo, no solo referidos a la edad, sino a quienes tienen ciertas enfermedades de base que pueden ser susceptibles de un contagio mucho más simple, llamémoslo así, de personas que tienen un sistema inmunológico un poco más débil que otras y por ende el sistema no va a tener la misma reacción ante el ataque del virus. Ok, la parte del control es fundamental dentro de lo que significa el protocolo de bioseguridad. El control de los síntomas, ¿no? ¿Cuáles son los signos? ¿Cuáles son los síntomas? Son puntos que debe conocer el trabajador, ¿no? Y cuando tenemos, por ejemplo, alguna empresa, normalmente en las empresas productivas, se tiene una alta rotación de personal. En ese caso, la inducción, la capacitación referida a este punto, tiene que ser constante. No puede ser que un trabajador entre sin tener una inducción de básica a media, llamémoslo así, referida a las medidas de contención que se implementan dentro de nuestros protocolos de bioseguridad. Para esto, dentro del protocolo, lo que nosotros implementamos es un checklist de control de síntomas diarios. Ok, les voy a presentar un modelo del checklist de control de síntomas que implementamos con la empresa. En este checklist, por ejemplo, identificamos la fecha, la hora, los datos personales del trabajador. Nos basamos y nos respaldamos en un termómetro digital para la toma de la temperatura. Si es necesario la prueba del olfato, y bueno, siempre y cuando nuestra temperatura esté arriba de los 37.5 o 37 grados, se realiza una prueba de olfato. Esta prueba se realiza con la compra o la adquisición de un vinagre, de los que hay en la tienda, los comunes, y se determina si el trabajador puede determinar, puede sentir el ácido que lleva el vinagre. Esto nos ayuda a determinar especialmente pacientes asintomáticos, pacientes que normalmente presentan solo el síntoma de la pérdida del olfato o el gusto. Además de hacerle algunas preguntas referidas a las náuseas, vómitos, dificultad respiratoria que pueda tener, dolor de cabeza, dolor de garganta y sobre todo los contactos con casos sospechosos o confirmados que pueda tener el trabajador. Si bien estos síntomas pueden ir cambiando, y eso lo hemos ido viendo especialmente con asesoría de algunos médicos especialistas en el manejo del COVID, ya que hemos podido determinar que en algunas ciudades, algunos departamentos, los síntomas son distintos a los que se han presentado, por ejemplo, en Oruro. En Potosí, por ejemplo, los síntomas principales se refieren a dolores de cabeza, pérdidas de olfato. En Oruro, por lo que hemos podido determinar, el tema de las náuseas, el dolor de estómago, la diarrea, son síntomas que se han presentado mucho en trabajadores o en personas que han contraído el virus. Es por eso que, como les digo, este listado de síntomas es variable, ¿no? Depende mucho, les repito, al respaldo médico que ustedes puedan tener, porque los síntomas acá en La Paz, en Cochabamba o en Estados Unidos pueden ser distintos, basados especialmente en el tema ambiental, en el tema de ocupacional y varias variables, y sobre todo también el punto de que cada organismo es distinto. Cada organismo reacciona de manera distinta, ¿no? Eso es fundamental. Ok, continuamos. Entonces ya les mostré lo que es el checklist de control de síntomas, un documento que debe ser aplicado todos los días y a cada uno de los trabajadores, incluyendo a las visitas,
aunque hay algunas empresas que han cortado las visitas porque pueden generar un factor de riesgo que no se puede controlar, ¿no? Más allá de la toma de síntomas que puedas realizar al visitante. ¿Ok? Y bueno, me olvidaba, en este punto, esta ficha debe ser debidamente archivada, ¿ok? ¿Por qué? Porque no se olviden si, bueno, Dios no quiera, en alguna de sus organizaciones se presenta un caso positivo, puede que el médico que está asesorando a la organización pida este checklist de síntomas para determinar a partir de qué día el trabajador ha podido sentir algún síntoma o ha podido ir subiendo su temperatura, además de determinar los contactos que ha tenido el paciente en caso de dar positivo. Por eso es fundamental tener archivada esta documentación, además de ser fundamental al momento de una inspección por parte del Ministerio de Medio Ambiente, perdón, Ministerio de Trabajo. Y en el tema de equipos de protección personal, debemos definir y aclarar dos puntos que son sumamente distintos. Un EPP y una ropa de trabajo, definiendo al EPP como el conjunto de elementos y dispositivos diseñados específicamente para proteger al trabajador contra accidentes de trabajo y enfermedades de trabajo. Si bien el COVID ahora, según la gestora de salud, no se incluye como una enfermedad de trabajo, pero se puede definir como una enfermedad que has podido contraer en el trabajo. ¿Ok? Para esto es necesario, como les digo, definir estos dos conceptos que son básicos, porque no podemos incluir, por ejemplo, en nuestra ficha de dotación de EPPs, la entrega, no sé, de un overall, por ejemplo, ¿no? De un overall que no tenga características de bioseguridad, pero en algunas empresas les entregan el overall con el logo de la empresa. Entonces, en ese caso no hablamos de EPP, ¿no? Pero hay, por ejemplo, pueden entregar algún material que sí tenga las características de bioseguridad. En ese caso sí se aplica como un EPP dentro del protocolo de bioseguridad. Además, van a ver que en las fichas no incluimos, por ejemplo, EPPs como el casco o algún otro EPP que se entrega junto con el programa de seguridad, por ejemplo, ¿no? En este protocolo hablamos netamente de lo que es los equipos de protección personal referidos a bioseguridad. No solo es entregar el EPP, sino también capacitar en el uso correcto del EPP y además generar el control del EPP. Eso es fundamental. Control sobre todo en la vida y el tiempo de uso que se requiere, porque los EPPs, especialmente en bioseguridad, no son eternos. El manejo que se realiza, la desinfección que se realiza, por ejemplo, a los lentes de bioseguridad, y además el cambio, ¿no?, periódico que debe haber, forman parte de un grupo de medidas que van muy apegadas al tema de la dotación de equipos de protección personal. Les repito, es fundamental, por favor, ¿no? Que no acabe nuestra labor con solo entregarle el EPP al trabajador, porque hemos visto que hay trabajadores que no saben utilizar el EPP. Entonces, se requiere una capacitación, una inducción. Ahora, algunos me decían en algún curso, el generar capacitación puede que genere también un foco de infección, ya que debemos reunir a los trabajadores. Para estos, dentro de la empresa, y he visto que varios consultores han generado incluso otro tipo de medidas, ¿no? Si vamos a hablar de capacitación a niveles técnicos, se ha determinado la capacitación en online, se ha determinado grabar videos y pasarles a los trabajadores para que puedan tener una inducción y conocimientos básicos de manejo, por ejemplo, en este caso de los EPPs. No olviden que cada consultor y cada empresa debe darse las formas para cumplir con lo que la normativa nos pide, ¿no?
Otro punto importante es la clasificación de exposición al COVID. ¿No? Nos referimos a lo que es los riesgos altos, el riesgo de exposición bajo, dependiendo fundamentalmente del área de trabajo. ¿No? Es importante que nosotros analicemos cada área de trabajo y determinar en qué nivel de riesgo tiene esa área. En base a esa determinación, voy a poder determinar yo mis medidas de contención. Además del desarrollo de relaciones, de actividades relacionadas con el personal y sobre todo la manipulación de herramientas de trabajo. No se olviden que un ineficiente manejo de estas herramientas pueden generar focos de infección, especialmente cuando en una empresa hay herramientas que manipulan varios trabajadores. Se debe tener control de desinfección de estas herramientas muy estricto, de manera muy estricta, además de la recomendación y el control de lavado de manos que se debe sobre todo basar en una técnica, se debe tener una técnica de lavado de manos, ¿no? Que es fundamental para reducir cualquier posible contagio. Otro punto, la desinfección de superficies, ¿no? Es, como les decía más adelante, es fundamental en la contención, porque no olvidemos que dependiendo el tipo de superficie, podemos determinar el tiempo de vida que va a tener el virus en la superficie. Determinar hábitos deseables, hábitos indeseables. Cuando hablamos de hábitos deseables podemos tomar en cuenta el lavado prolijo de utensilios, de superficies, el lavado de manos, utilizar siempre el jabón, un jabón que siempre haga más espuma, ¿no? Muchos recomiendan el uso del jabón, del más barato que se tiene, ¿no? Que genera mucha espuma y que inactiva también al virus. Y sobre todo evitar hábitos indeseables, sobre todo el tocarse la nariz, rascarse la nariz, tocarse la boca, el cabello, las orejas, algunas partes de la cara que están más expuestas y por que sean canales de contagio del virus, ¿no? Sobre todo no usar anillos, pulseras, relojes dentro del trabajo, evitar el uso de material de metal que pueda, en el cual se pueda alojar el virus y después ante un roce con la mano y llevarlo a la boca, también sea otro canal de ingreso y de contagio. ¿Ok? Después de ya haber determinado mis puntos de riesgo en base a mis procesos, identificado mis medidas de contención, necesito determinar qué señalética voy a utilizar. No es incluir todas las señaléticas en todas las áreas de trabajo, ¿no? Debemos incluir solo la señalética que aplique en el área, ¿ya? Al finalizar la exposición les voy a presentar un estudio de caso con una empresa que hemos hecho acá en Oruro y van a ver que no toda la señalética se aplica en todas las áreas. Muchos preguntan, ¿de dónde voy a incluir medidas, colores y demás? Les recomiendo basarse en la resolución ministerial 849 del año 2014, donde nos indican el tamaño, qué colores, dimensiones que deben tener estas señaléticas de bioseguridad, ¿no? Y sobre todo mantenerlas en áreas que sean muy visibles, ¿no? Y además también explicar a los trabajadores qué significa, ¿no? Hay trabajadores, podemos tener trabajadores que vengan del área rural, por ejemplo, que inclusive no puedan leer, no sepan leer. Entonces es fundamental trabajar con ellos, explicarles que reconozcan qué significa y además por qué se necesita implementar la medida que nos pide la señalética, ¿ok? Una vez que hemos determinado todas nuestras medidas de mitigación, puede que por algún caso que se nos haya ido algún descuido del trabajador y bueno, hay momentos en los cuales no sabemos cómo nos hemos contagiado, puede que el trabajador tenga síntomas. En ese caso, debemos implementar una metodología de exclusión del personal por enfermedad, ¿ya?
En este caso, ¿qué nos dice? Si el trabajador o empleado muestra algún síntoma de resfrío u otros síntomas y se registra una temperatura de más de 38 grados, yo recomiendo de 37.5 para arriba inclusive, no debe permitirse su ingreso a un restaurante, al restaurante que se tenga o a la sala de comensales de la empresa. Inclusive no se debe permitir todavía incluso el ingreso al trabajo, ¿no? Y debe ser enviado a un centro médico para que sea examinado por un profesional. Si se confirma que el trabajador o empleado tiene COVID, se deberá seguir el siguiente procedimiento. Fundamentalmente, comunicarse con un call center, eso nos dice la teoría, ¿no? Actualmente en nuestra ciudad, los call centers ya no nos contestan, ¿no? Lo que debemos hacer fundamentalmente es, en caso de que determinamos que uno de nuestros trabajadores tiene síntomas y ya está dentro de la empresa, dentro de las instalaciones de la empresa, lo que debemos hacer es remitirlo al área de aislamiento. Además de que es fundamental que la empresa tenga a disposición un médico que tenga la experiencia de manejo de COVID. No es necesario que el médico se encuentre dentro de 24 horas o las 8 horas en la empresa, aunque hay empresas que tienen implementados sistemas de gestión, programas, y que en cumplimiento a la normativa, dependiendo el número de trabajadores que tienen, están obligados a tener un personal de salud. Pero en empresas, en pymes o empresas de menor número de trabajadores, se debe implementar lo que es un área de aislamiento. El área de aislamiento tiene que ser lejana al área de producción, al área administrativa, y no es más que un área donde necesitamos una mesa, un perchero y una silla. Normalmente este trabajador lo que va a hacer en caso de que tenga síntomas es esperar mientras el encargado de seguridad o la gerencia, no sé, el encargado de producción, determine qué pasos se van a tomar con el trabajador. Eso es lo correcto. Si lo vamos a llevar a un centro de salud, ¿en qué lo vamos a llevar? No podemos llevarlo en cualquier movilidad, ¿no? O se va a llamar un radiotaxi, no sé, alguna movilidad que tome las medidas de contención para también prever el contagio a otros trabajadores. El tiempo que se va a encontrar el trabajador en esta área de aislamiento va a ser bastante corto, no debería pasar de las 2 horas, ¿no? Y bueno, una vez que ya se ha determinado qué se va a hacer con el trabajador o qué medidas se van a implementar, se debe realizar la desinfección de esta área de aislamiento. Es sumamente importante. ¿Ok? Continuamos. Bueno, ya en la parte final de la exposición les voy a presentar un estudio de caso referido a la implementación de un protocolo de bioseguridad para la empresa Molinos Triunfo, la empresa que se dedica a la elaboración de lo que son APIs, alimentos, y bueno, sobre todo una empresa muy bien consolidada en la ciudad de Oruro. Como les decía, un protocolo de bioseguridad tiene varias fases: la planificación, la implementación, ejecución, control y la evaluación. Me voy a dar un minuto para hablarles sobre la evaluación. Es fundamental que cada cierto tiempo vayamos evaluando nuestro protocolo de bioseguridad, específicamente el cumplimiento. Sobre todo para determinar si nuestro protocolo es eficaz y es eficiente. Podemos determinarnos indicadores que nos puedan ayudar a evaluar el protocolo y, repito, sobre todo, determinar la eficacia y la eficiencia de nuestras medidas de contención. ¿Por qué? Porque si después de aplicar o implementar mi protocolo, a los 2 meses tengo al 80% de mis trabajadores contagiados con COVID, hay algún punto de mi protocolo que no está funcionando. Entonces, debo hacer una reingeniería para determinar qué falla dentro de mi protocolo de bioseguridad. Ahora les voy a hablar netamente de la fase de implementación, que es mostrarles en gráficos lo que les he hablado en teoría antes de esta diapositiva, ¿ok? Como les comentaba más antes, el tema de la señalética visible
y que sea exclusivamente la que aplica en esta etapa, por ejemplo, que es el ingreso a la organización, donde se determina señalética que se requiere para ingresar, ¿no? No incluimos toda la señalética. La determinación de un área de desinfección sumamente importante, donde ahí vamos a determinar un control de temperatura, en el caso de ingreso por grupos, de solo 3 personas, mantener la distancia, el uso obligado de mascarillas y además el desarrollo de medidas de desinfección, que vamos a ver ahora. Sobre todo el uso de los pediluvios, ¿no? Para la desinfección de los zapatos, el control de la temperatura, el registro de los síntomas es sumamente importante. La desinfección de la persona que va a ingresar a nuestra organización, de igual manera. La implementación, lo que les decía, de lavamanos portátiles en áreas donde se requiere un uso constante de esta acción, es fundamental igual, porque hay trabajadores que no pueden realizar su actividad usando guantes, por ejemplo, ¿ya? Hemos visto actividades, por ejemplo, en los protocolos de una estación de servicio, ¿ya? Un ejemplo. Los trabajadores que hacen o brindan el servicio del cargado de combustible no pueden trabajar con guantes, ¿ya? Por el mismo hecho que tienen que contar el dinero y demás. En ese caso, se toma como una medida la instalación de un lavamanos portátil cerca a las islas o el uso de lavamanos en los baños de manera mucho más frecuente, además de la desinfección en cada punto de trabajo. Eso quiere decir el uso del alcohol en gel, el uso del alcohol al 70%, que va a ayudar a reducir un poco el riesgo de contagio del COVID. En el área, por ejemplo, en el área comercial, hemos podido implementar, por ejemplo, primero una señalética de ingreso, al ingreso donde por norma solo entra una persona para evitar aglomeraciones y mantener la seguridad, la bioseguridad tanto del empleado como del cliente, ¿no? Como ven, se han implementado todas esas medidas, además de los separadores, ¿no? Que funcionan como barreras ante alguna partícula que algún cliente puede emitir, pero sobre todo reducimos este riesgo con el uso obligatorio de barbijos para quien desee ingresar a esta tienda. ¿Ok? Ahora ya nos vamos a lo que son las herramientas de control. Referente a las fichas que les hablaba, ya les mostré una ficha. Ahora quiero mostrarles otra referida al control de entrega de EPPs, por ejemplo, ¿no? Que igual debe estar debidamente archivada y mantenerla física, y si pueden hacerla digital de la misma manera. En este caso se incluyen los nombres de quien ha realizado la ficha, quien aprobó la ficha, los tipos de elementos de protección personal, además de una pequeña teoría referida al compromiso que tiene el trabajador con el uso correcto de los EPPs, ¿no? Y el uso, no llegar a un uso indebido de los EPPs. Se determina qué EPPs se van a entregar y se tienen 3 tipos de entrega, ¿no? Puede ser una primera entrega, una reposición o una devolución por falla. Y sobre todo acá determinar que el trabajador firme esta entrega, ¿no? Y de esta manera igual nosotros nos respaldamos como empresa que nosotros hemos realizado la dotación, le hemos capacitado al trabajador para que pueda utilizar el EPP de manera correcta. Ok, por temas de tiempo les voy a mostrar una ficha más referida al control de desinfección, por ejemplo. Control de limpieza y desinfección. Acá, por ejemplo, se determina el día, el mes, el año, qué ambiente se va a hacer, o desinfección o fumigado. Son dos actividades totalmente distintas, ¿no? Desinfección puede ser de superficies,
fumigado de alguna área específica, la hora de ejecución de la actividad, qué sustancia se ha utilizado, quién ha sido el responsable y la firma. Es fundamental llevar el control del proceso de desinfección y fumigación de áreas, especialmente áreas comunes y áreas donde se tiene el tránsito constante de trabajadores, por ejemplo. ¿Ok? Bueno, continuamos. Creo que con esto ya llegamos al final. Me quedo con esta frase. Este virus no nos va a derrotar. Juntos vamos a salir adelante. Estoy totalmente seguro. Muchas gracias. Ay, qué hermoso mensaje, ingeniero Alejandro. Muchas gracias por la explicación que nos ha brindado ahora. Y de hecho ya tenemos preguntas. Vamos a tomar al menos unas 4, por favor, y solamente unas 2 por micrófono por temas de tiempo. Entonces les ruego por favor que si tienen más consultas lo hagan en el chat interno, le vamos a hacer llegar al ingeniero y él va a tratar de hacerles llegar la respuesta también inbox. Muchas gracias, ingeniero. Pues ya tenemos aquí a una consulta que nos dice, una consulta, ¿están las empresas obligadas a proporcionar transporte para los trabajadores? En la primera etapa de contención, de medidas de contención que sugirió el Estado, sí se tenía como obligación, ya que estábamos en una cuarentena rígida. Entonces, las empresas vitales, llamémoslo así, las empresas de producción de alimentos, de servicios vitales para el funcionamiento de la sociedad, estaban obligadas sí a poder llevar a los trabajadores, ¿no? Y desde su domicilio hasta la organización. Ahora, como ya entramos en una cuarentena dinámica, no están obligadas, pero dentro de los protocolos que se incluyen en las empresas, están tomando esas medidas. Les repito, porque quieren cuidar el contagio del trabajador tanto en el transporte y dentro de la empresa. Para empresas alimenticias se recomienda fundamentalmente implementar esta medida. Oh, perfecto. Marco Antonio nos dice, buenas tardes, una consulta. ¿Cuánta es la cantidad de trabajadores para que una empresa cuente con un médico propio en la misma? ¿En qué reglamento normativa tiene ese respaldo? La Ley General del Trabajo y su reglamentación, ahora no me acuerdo el artículo, pero nos indica que a partir de 80 trabajadores que tenga la empresa, se requiere de un médico que esté a disposición de los trabajadores. Ahora, hay empresas que cumplen y esta medida teniendo un médico, por ejemplo, 3 veces a la semana o 2 veces a la semana, ¿no? Especialmente tener un médico dentro de la organización nos va a ayudar, por ejemplo, a realizar lo que son algunos exámenes periódicos. Se ha visto también que algunas organizaciones no tienen médicos generales, ¿no? Por ejemplo, dependiendo la característica de la empresa, han incluido odontólogos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque han visto que de acuerdo a las características de la organización, por ejemplo, una empresa de alimentos que personalmente he visto, tenían un alto índice de personal con caries, porque los trabajadores consumían el producto caliente. Esto les generaba mucha caries a los trabajadores. Es por eso que en vez de incluir un médico general, llamémoslo así, han incluido un odontólogo, ¿no? Hay medidas, como les digo, la ley no es muy estricta en ese punto, pero a partir de 80 trabajadores, las organizaciones estarían obligadas a tener un acceso más fácil a un médico y mucho mejor si se lo tiene dentro de la organización. Muchas gracias. Nos dice De García, para una empresa de más de 500 trabajadores, ¿considera que es viable la aplicación del formulario de síntomas? Para una empresa que tiene 10, que tiene 20, que tiene 4 trabajadores, sí o sí dentro del protocolo de bioseguridad tenemos que tomar un formulario de síntomas.
Ahora, la forma en la cual se desarrollará este formulario ya es la pericia del encargado de seguridad, digamos, ¿no? Porque puede que los 500 entren al mismo tiempo, puede que se trabajen en puntas, entonces hay que ver la forma de cómo se toma el formulario de síntomas, pero de que es indispensable al momento de aplicar el formulario, lo es, porque es la única forma en la cual yo voy a poder hacer un seguimiento a mis trabajadores, porque además de tener esta información archivada como respaldo ante cualquier eventualidad. Ok. Bueno, pues habilitamos, por favor, si alguien quiere, mientras estamos aquí anotando una pregunta más, por favor, si alguien quiere hacer una pregunta vía micrófono, tenga la bondad de, por favor, levantar la mano o, bueno, si lo puede, están habilitados también para que ustedes lo puedan hacer. eh, Tienen toda la libertad de hacerlo. Entonces, si hay alguien que quiera hacer una consulta, adelante. La palabra, por favor. Claro que sí. Elvira, ¿cómo están? Bienvenida. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Excelente presentación. Mi consulta es la siguiente. Una empresa puede solicitar a un contratista una prueba COVID, o sea, tomando en cuenta que él está haciendo un contrato, digamos, por un tiempo por un contrato, por un trabajo definido, digamos, y la empresa puede solicitar, digamos, a este contratista una prueba COVID. Puede darse el caso. Elvira, buenas tardes. Claro que sí. Dentro de tu protocolo de bioseguridad incluso puedes incluir esta medida, que todo trabajador que brinde servicios externos a la empresa, antes de ingresar a la empresa, presente una prueba rápida o, bueno, ahora no se puede pedir una PCR por el tema que no hay el acceso, ¿no? Pero lo mínimo que tú podrías pedir es una prueba rápida para que pueda ingresar. No te olvides de que el personal externo o personal que terciariza algún servicio puede también ser un factor de riesgo de propagación de la enfermedad. No olvidemos que hay bastantes personas asintomáticas, pero que también contagian. Entonces, a simple vista, el trabajador que está haciendo, no sé, algún servicio de electricidad o de limpieza, puede que esté bien, parezca bien, pero tú no sabes si es o no asintomático. Una de las formas que puede determinar es una prueba rápida, ¿no? Ahora también el tema de la adquisición de una prueba rápida debe ser muy responsable. Han salido varios tipos de pruebas rápidas. Yo sugiero siempre hacer la adquisición de un proveedor confiable, solicitar el certificado de AGMET de registro sanitario que va a tener la prueba rápida para que tú también tengas mayor confiabilidad en los resultados. Perfecto, muchas gracias. No tiene por qué, Elvira. A usted, Elvira. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna consulta vía micrófono? Por favor, está totalmente libre de poder hacerlo. Igual vamos a tomar una consulta más por vía chat. Si tienen alguna consulta, son muy tímidos, no hay problema, vamos a tomar una más. Les recuerdo que esta semana de la bioseguridad que estamos desarrollando está en el marco de lo que significa nuestra feria. La feria que encierra a empresas que están justamente promocionando productos relacionados con lo que son insumos y productos de bioseguridad. No olviden ingresar en www.campoferial3jvirtual.com y pues el registro y ingresar es sumamente sencillo y además es totalmente libre de costo para cualquier persona que quiera hacerlo. No dude también en mandarnos sus recomendaciones para que nosotros mejoremos y así hagamos muchas ferias de la mejor manera, no solamente para Oruro, sino también para toda Bolivia y el mundo. Bueno, en vista de que no estoy viendo ninguna consulta más y bueno, aparentemente están bien tímidos el día de hoy,
Les agradezco por la presencia a todos ustedes. La verdad es que nos sentimos, vamos a decir, muy satisfechos porque no solamente estamos acá con personas dentro de lo que es la sala de Zoom, sino también tenemos una gran audiencia en lo que significa Facebook Live. Eh, Obviamente este video va a ser guardado y pues ustedes van a tener la disponibilidad de poder verlo cuando quieran. Me ha llegado una consulta, dice, el análisis de los datos de las fichas de control de signos lo hace el médico laboratorista o el ingeniero prevencionista. La primera identificación de síntomas lo va a hacer el ingeniero encargado del tema de seguridad, ¿no? Pero ya la fase de determinar si el trabajador tiene algún síntoma referido netamente a COVID o que es caso positivo, normalmente lo puede hacer un médico laboral, en el caso que tenga acceso a la organización, o un médico general que tenga una especialidad, no una especialidad, sino que ya esté trabajando con pacientes COVID, ¿no? Perfecto, muchas gracias, ingeniero, y muchas gracias a los presentes. La verdad, como le estaba diciendo, nos sentimos muy felices de que ustedes sean parte de la Semana de la Bioseguridad. Mañana también vamos a tener un gran ponente, tanto también el sábado y el domingo. Les vamos a estar informando mediante nuestros grupos. Y por favor, les ruego, si quieren, ahorita están llegando otras consultas más, les vamos a hacer llegar las respuestas. Por favor, si así lo desean y tienen una consulta interna, ingeniero, por favor, ¿nos podría repetir el correo y el contacto de la empresa para que podamos absolver todas las dudas que tenemos? Rocío, te propongo enviarles acá al chat el correo. Perfecto. Igual menciono a la ingeniera para nuestra audiencia de Facebook Live y así puedan contactarse también con el ingeniero. También les recuerdo que Green Future, que es la empresa que nos está, que está representando acá, el ingeniero Ruiz, está justamente en la feria de bioseguridad. Entonces, no se pierdan, vean ahí qué productos nos están lanzando y pues vean que también está de la mano de un experto que el día de hoy nos ha transmitido mucho de su conocimiento. Y bueno, estimado ingeniero, nos está dejando, por si acaso, es adra.dani@gmail.com, al celular 704 20 677. Muchísimas gracias, ingeniero. Pues, como le dije, mucho conocimiento ha sido impartido el día de hoy y pues vamos a estarlo viendo la siguiente semana en los speech comerciales, adentrando más a lo que es el stand virtual de Green Future. No sé si hay algo más que quiera mencionar, ingeniero. Agradecidos por la invitación, más que todo para brindar los conocimientos y la experiencia que tiene la constructora, referido tanto en este caso a seguridad y salud en el trabajo, y abiertos a cualquier duda que se tenga. Les dejo el correo, les dejo el WhatsApp, escríbanme, mándenme un audio y vamos a seguir respondiendo a todas sus preguntas. También, como decía Rocío, invitarlos a que puedan pasar al stand virtual de Green Future, donde les ofertamos tanto descuentos de nuestros servicios como de nuestros productos referidos a bioseguridad. Un gusto, Rocío. Será hasta otra nueva oportunidad. Muchas gracias. Justamente ahorita estoy respondiendo a algunas personas que nos están lanzando algunas consultas. Bueno, pues nos vemos a la querida audiencia, nos vemos dentro de unos minutitos, vamos a estar con una entrevista, pero en honor a lo que es Expo Diseñador. Gracias por ser parte de este evento y no se pierdan la semana de bioseguridad que termina este domingo. Hasta luego, pasen buena tarde.